Aleluya. Amén. Pueden tomar asiento. Qué bueno que estén en la casa del Señor. Menos mal que nosotros somos el fuego de Dios, para que nos podamos encender acá en este fuego. Claro, porque si nos dispersamos, el fuego se va apagando, pero cuando estamos unidos, el fuego se va encendiendo más. Amén. Saludamos a las personas que están ahí conectadas. Soy el pastor Víctor Guerra y estamos a la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Ribarrio. Amén. El tema de hoy se titula Los retos del soñar. Los desafíos de soñar. Porque todos tenemos sueños, pero muchas veces pensamos que nos van a caer así los sueños cumplidos, se van a caer del cielo de una vez así. No, van a venir procesos y van a venir pruebas para ese sueño. Y vamos a hablar de algunos principios de los retos que tenemos que pasar. Porque cada uno tiene un sueño y quiere alcanzarlo con el sueño. Vienen desafíos que tenemos que aprender para poder continuar en el sueño, para poder cumplir el sueño. Uno de las claves es buscar el dador de sueños, porque nosotros tenemos muchos sueños que no vienen de Dios, pero cuando nosotros podemos entender el sueño del dador de sueños, de Dios, que busquemos a Dios, Él nos va a dar el sueño que yo tengo, que por cual yo nací. Todos nacimos con un sueño de Dios. Entonces nosotros allí es donde tenemos que movernos y experimentar en ese sueño. Amén. Algo importante que tenemos que entender, que Dios tiene un sueño para ti. Y el sueño de Dios es cumplir el propósito del cual naciste. Todos nacimos con un propósito y con un plan de Dios. Y ese el sueño de Dios es que ese propósito con el cual nosotros nacimos, eso se pueda cumplir, se pueda materializar. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Ese sueño cumplido. Amén. Algunos nacimos en hogares que no quisimos nacer. En familias que no quisimos nacer. Algunos pasamos cosas que no quisimos pasar. Pero eso no, porque nacimos de esa forma, eso no nos tiene que identificar del sueño. No nos puede limitar de lo que Dios quiere conmigo. Porque como nacimos, no tenemos que terminar. Jesús, ¿dónde nació? En el pesebre. Pues, ¿por qué Jesús nació en el pesebre? Porque no había cama. No había habitación. Nació allí. Pero si nosotros nos quedamos en el pesebre, porque yo nací en la familia que no quise, o en el lugar donde quizás no, pero allí no nos podemos quedar. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos allí, en el pesebre. En el pesebre. Ahora, ¿Jesús duró mucho tiempo en el pesebre o poco tiempo? Poco tiempo duró Jesús. Porque no tenemos que quedar ahí donde nacimos. No tenemos que seguir las mismas costumbres que seguían. No tenemos que seguir los mismos ejemplos, los mismos parámetros que seguían nuestros padres. Porque acuérdense que muchos de nuestros padres están sin conocimiento de Dios. Están alejados de Dios. Están alejados de su voluntad. Amén. Pero nosotros estamos conociendo. Entonces nosotros somos los que tenemos que romper con las cosas. Por eso es que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero ya Abraham ya se había salido de su tierra, porque su papá, la tierra de él era Ur. Ya no estaba en Ur, ya estaba en otra tierra. Entonces, ¿por qué Dios le dice eso? Porque él se tenía que romper los paradigmas que tenía de su papá, que su papá era una familia de idólatras. Entonces, él tenía que romper con eso.
Entonces nosotros muchas veces nos queremos romper y pensamos que es viajar y pensamos que es mudarnos. No, es salir de aquí. Porque aunque nos mudamos, eso va a seguir persiguiéndome. Porque yo no estoy saliendo, o sea, sacándome de aquí de la mente. Entonces necesitamos romper nuestras estructuras. ¿Qué venimos trayendo? Porque Dios, para mostrarte la tierra, que yo te voy a mostrar, que yo te voy a entregar. Pero primero tienes que hacer ¿qué? Salir de su tierra. Para poderle Dios mostrarle la tierra. ¿A dónde iba? A ir. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos que Dios nos entregue la tierra si no cambia mi estructura? Si no cambia mi pensamiento? Porque tenemos muchos pensamientos que van contrarios a la palabra de Dios. Amén. Amén. Todo sueño hay desafíos, hay pruebas, dificultades que enfrentar en todos. No hay un sueño que no haya prueba. No hay un sueño que venga de Dios que no vengan desafíos. Hay desafíos que tenemos que enfrentar y hay pruebas que tenemos que enfrentar. No va a ser color de rosa. No. Hay que enfrentar desafíos. Pero lo bueno es que tenemos a Dios. Amén. Algunos principios, y hay que hablar, voy a seguir hablando de José. Dice, José, con su túnica de colores, llega con sus hermanos, porque fueron los hermanos al desierto. Y cuando él llega, los hermanos les tenían envidia, rabia, no lo creían. Porque ellos sabían el sueño. Ellos sabían lo que él portaba. Entonces la gente, cuando muchas veces sabe lo que tú portas, va a tener envidia de ti. Porque ¿qué es lo que él tenía ahí? Que ellos, sus hermanos, se iban a postear delante de él. Sus hermanos. Y él era el menor. Por eso que cuando él le cuenta el sueño, le dice, o sea, que nosotros, ¿por qué? Porque muchas veces, por eso que también tenemos que saber a quién vamos a contar nuestro sueño. Porque no a todos tenemos que contar nuestro sueño. Sí, hay que hablarlo, pero no a todos. Porque pasa eso. ¿Cuántas veces usted ha contado el sueño o lo que Dios le ha dado y hay causa envidia? ¿Por qué? Porque ese corazón todavía está dañado. En vez de alegrarse por lo que Dios va a hacer con una persona, pero no todo el mundo es así. Porque miren, cuando Jonatán, él podía ser rey, pero él se contentó de David, porque él dijo, bueno, está bien, yo sé lo que Dios depositó en David, que él era rey, e iba a ser el próximo rey. Y él prefirió menguar, porque sabía lo que iba a pasar Dios. O sea, él sabía lo que Dios iba a hacer. Si él se hubiese interpuesto, es otra cosa, hubiese pasado otra cosa. Y por el pacto que hizo David con Jonatán, su hijo se salvó. Se sentó después en la mesa con él. Pero si él se le hubiese levantado en contra de David, porque Jonatán le decía cuándo su papá lo iba a salir a perseguir. Salite, vete. Porque él hubiese dicho, no, que lo maten de una vez. Porque si él lo mata, después que muera mi papá, yo voy a ser el rey. Y eso somos muchas veces nosotros. Que no importa que muera. No importa que mueran a José. Porque los hermanos querían matarlo. Y eso es lo que muchas veces la gente quiere. Matar a José. Matarte a ti. Matar tu sueño. Porque cuando te matan a ti, cuando te matan tu fe, matan tu sueño. Y nosotros no podemos permitir que eso pase en nuestras vidas. Que nos maten nuestra fe. Que podemos pasar, pero no la fe. Dice en Génesis 37, 23.
Génesis 37, 23. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de color. ¿Qué hicieron ellos? Le quitaron la túnica. ¿Por qué? Porque ¿quién le dio la túnica de color? Su papá. Porque no solamente es una túnica de colores, representaba también a José. Lo conocían por la túnica. Su papá se la entregaba para darle identidad. Pues muchos no aceptan eso. Muchos no aceptan eso. El 24 dice, y lo tomaron y lo echaron a la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua. Es sorprendente que la cisterna estaba... Miren, es sorprendente que la cisterna estaba vacía. Porque aunque uno pueda ver, Dios está permitiendo esto, pero no permite la muerte. El proceso de Dios no te va a permitir la muerte. Porque tienes que cumplir el llamado de Dios. El sueño que naciste. Entonces, él todavía no había cumplido el sueño por cual nació, que iba a ser gobernado. Entonces, él todavía no había cumplido el sueño. Entonces, no va a pasar con tu vida que vaya a muerte. ¿Por qué? Porque todavía no has cumplido el sueño que Dios te dijo. El anhelo que Dios te puso en tu corazón, todavía no. Entonces, esto no es para muerte. No es para muerte. Ese proceso no es para muerte. Es proceso. Es proceso. Amén. Y eso es algo sorprendente, de que estaba vacía. Estaba vacía. ¿Por qué? Porque Dios estaba guardándolo a él. Aunque la gente pensara, ¿cómo Dios lo está guardando si no ve que los hermanos lo están echando a un pozo? Pero en eso Dios lo estaba guardando. En tu enfermedad Dios te está guardando. En tu enfermedad Dios te está guardando. En tu proceso Dios te está guardando. En tus deudas Dios te está guardando. Allí igualito. Ahí Dios te está guardando. No es para muerte. Cuando no hay salida, cuando todo eso en la cisterna llega y llega de repente. Él estaba bien, fino, pero llegó de repente, ¡boom! Y cambió todo. Por eso es que muchas veces en nuestra vida va a haber ese momento donde vamos a estar en la cisterna, en donde va a haber un de repente, en donde va a cambiar todo, en donde estaba bien en mi economía, estaba bien en mi matrimonio, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, estaba bien. Pero hubo un de repente. Y ahora estoy en la cisterna. Y cayó. Cayó. Anteriormente estaba allá arriba, pero ahora estaba abajo. Porque hay momentos en nuestra vida en que vamos a ser así. Anteriormente tenía dinero, ahora nada. Anteriormente estaba bien, me sentía bien, y ahora tengo depresión, no puedo estar solo, porque son momentos duros de la vida que llegan de repente. Anteriormente podía correr y andar, pero ahora ni puedo caminar. La enfermedad me está llegando duro a mis huesos. Pero en la cisterna no te sienten. Sigue soñando. Porque son retos de fe en donde uno no ve nada, no ve salida. Donde como que el cielo se detiene.
Pero no se está deteniendo el cielo. Te está llevando al cumplir el propósito. Te está llevando a ese sueño que hay en tu corazón. Que aunque quizás no lo estás viendo, pero eso te está llevando allí. Cuando tú estés en la otra posición, vas a mirar de todo punto de vista. ¿Cuántas veces tu papá te dijo algo y tu mamá te dijo algo? Y tú le llamabas loco, porque estabas desde un punto de vista de hijo. Pero ahora como un papá, ve distinto. Y así pasa cuando ya has pasado el proceso. Y así pasa cuando ya has pasado ese cinterna. Que cuando ya la pasas, la ves distinta. Y puedes entender. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años. 10 años. Proceso duro. 10 años. Cuando yo iba para la fiesta y veía al cielo, veía a mi papá ahí con las estrellas. Mi papá fue un buen padre. No fue un buen mal padre. Nos daba las cosas. Nos atendía. Y ya no estar con él, que ve nuestro corazón. No estar allí con nosotros. No fue un mal padre. Que nunca estuvo, no fue ese. Que nunca nos dio, no fue ese. Señor, ¿por qué si fue bueno? Es parte del proceso. Porque no estuviésemos donde estamos hoy. La familia de mi papá, todos, desde los 13 años ya tienen hijos. Son cosas que se iban a romper a nosotros. Están aquí en el proceso. No hubiesen apartado de Dios. Porque mi papá, a pesar que era bueno, no conocía de Dios. Pues eso. Mi hijo. No tenía, iba a cumplir 3 meses. Y ¡pam! Muerte súbita. En la cama nosotros. En la cama dejó de respirar. De nosotros en nuestros brazos. Y llorábamos. Decíamos, Señor. Y Dios nos habló y nos dijo que eso es una semilla. Una semilla que nos dolió. Y nos duele. Y pudimos salir de allí. Porque es parte del proceso. Porque Dios te va a meter y Dios te va a sacar. No te va a dejar allí. No te va a dejar donde tú estás. Dios te va a sacar. Y lo va a hacer. Amén. Nuestro hijo murió un día sábado y el domingo prediqué. ¿Prediqué? Porque Dios me sacó de allí. Es Él el que puede hacer eso, no yo. Cuando te atreves a soñar, cuando dice voy a levantar un negocio, cuando voy por mi casa, cuando voy a servirle a Dios, cuando voy a meterme en la universidad, en ese momento van a venir los desafíos y la prueba. Cuando uno va a decidir, van a venir los desafíos y la prueba. Si usted quiere los sueños, van a venir desafíos. ¿Qué van a venir? Porque la prueba del pozo es cuando él cayó. Cayó en la dificultad.
cayó en lo bajo, porque cayó en un pozo, no cayó en la tierra, en un pozo, más allá profundo. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo levantó, lo sacó de ese pozo, no se quedó en ese pozo. Entonces nosotros pensamos que cuando estamos en el pozo, ay, vamos a morir. Me imagino yo a José allí, oscura, ay, no había luz. Señor, ¿será que aquí va a pasar esto? Pero si tú me dijiste este sueño, me mostraste este sueño, y aquí estoy. No, esa es parte del proceso, pero no es el pozo. En Juan 16:33, Juan 16:33 dice, esta cosa os he hablado para que tengáis en mí paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar porque yo he vencido el mundo. Tengo que tener paz. Cuando yo tengo problemas, en el mundo va a haber aflicción, pero en ese mundo, o sea, en este mundo, aun cuando tengamos aflicción, yo tengo que aprender a confiar en Él. Y eso me va a dar mi paz. Porque si yo confío, yo sé que eso es parte del proceso. Entonces, pero cuando yo dejo de confiar, la paz se va. Porque estoy dejando de confiar. Porque Él ha vencido el mundo. O sea, esto es lo que nosotros estamos pasando, ya Él lo venció. O sea, que Él nos va a decir cómo vencer el mundo, porque ya lo venció. Pero si yo dejo de confiar, la paz se va. La paz se va. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en los problemas, en Dios. Porque en los problemas mucha gente, adiós, Señor, adiós. Y es en los problemas es donde tengo que buscar en esos paz. Porque no vamos a conseguir afuera esa paz. No la vamos a conseguir. Porque muchas veces pensamos que la paz lo da el dinero. Muchas veces pensamos que la paz nos da cuando yo tenga el auto o la casa. Ahora le pregunto, ¿cuánto dinero usted ha querido y Dios se lo ha dado? Y usted no ha tenido paz por eso. Porque el dinero no te da la paz. Quien te la da es Dios. No el dinero ni las cosas que puedas tener. Quien te da la paz se llama Dios. Amén. En el mundo hay aflicción, hay guerra, hay bombas, hay asesinatos, hay aflicciones, hay traiciones, hay de todos en el mundo. Pero confía, porque yo he vencido el mundo. Y si Dios venció el mundo, yo también lo venzo, porque Él lo venció. ¿Y por qué somos redimidos? Por Jesús. O sea que Él nos redime a nosotros. O sea que somos vencedores. O sea que dice que somos más que vencedores. Porque Él venció. No porque yo soy fuerte, sino porque Él venció en la cruz. Él lo venció. Amén. Amén. En estos momentos es donde cae esa aflicción. El mundo lleno de problemas. Recuerde que José lo traicionó, fue su familia. Su familia. No el enemigo que tenía a un lado. Su familia. Sus hermanos que jugaban mete, trompo, peteca con él. Eso fue lo que él traicionó. Lo que lo traicionaron a él, perdón. Pero a alguien que tú consideras amigo, uy, eso duele. Alguien que le quitaron la túnica y la hicieron trozar. Se la llevaron a su papá y le dijeron que una fiera del campo lo había matado. Imagínense el nivel de maldad de sus hermanos, de pensar todo y maquinar todo eso, contar de que José estuviese muerto, de que José abortara el sueño.
de contar de que José dijera no. Porque nosotros pensamos y le echamos la culpa a los hermanos. Y pensamos que son los malvados, de eso. Pero no. Porque si José no hubiese pasado eso, no se hubiese ido a donde tenía que estar. En Egipto. ¿Dónde tenía que estar? ¿Dónde tenía que estar? Y no estaba en Egipto. Entonces, el proceso lo llevó ¿a dónde? A Egipto. Esa atracción lo llevó ¿a dónde? A Egipto, donde él tenía que estar. Porque es allí donde tenía que gobernar. Entonces muchas veces criticamos y nos enyucamos. Y guardamos raíz de amargura en contra de ese hermano, en contra de mi hermano. No, es parte del proceso de Dios. No te lastimes con él, ni guardes rencor contra él, porque es su hermano, ¿no? Él no sabe lo que hace. Jesús lo dijo, no sabe lo que hace. Y lo estaban crucificando, porque él sabía que eso era parte del proceso. Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Pero nosotros pensamos que para llegar a ese proceso, a ese cumplimiento de los sueños, va a ser, uy, qué bueno. No, Jesús sudó gotas de sangre. Imagínense la angustia de solamente pensar en que Él iba a ser crucificado por todos nosotros. En pensar que el Padre lo iba a abandonar, porque lo abandonó, porque Él sabía que Él lo iba a abandonar, porque todos los pecados iban a caer en Él. Y Jesús le dio la verdad. No lo llamó, después lo llamó Dios, no le llamó Padre. En todos los demás le llamó Padre, pero aquí le llamó Dios. Y entonces en ese momento, donde estamos más apartados, uy, Dios hace como eso. Pero es para que podamos cumplir el sueño. Porque si Dios se hubiese metido, lo hubiese ayudado, no estuviésemos nosotros aquí nosotros. Si Dios lo hubiese consolado, le hubiese dicho, mi amorcito. No le dijo eso. Si no hubiésemos estado aquí nosotros. ¿O no? Entonces, no vemos muchas veces que Dios lo consuela. Dios va a... ¿Quién ama más a tu familia? Dios. ¿Quién te ama más a ti? Dios. Entonces, a Dios también le duele lo que tú estás pasando, claro. Pero como un buen padre, si no se corrige al hijo, va a tener avergonzándote. Además dice que el que no corrige a su hijo no lo ama. No lo ama. Entonces nosotros pensamos que la corrección es mala. No. La corrección es buena. Amén. Y usted no puede vivir echándole la culpa a las demás personas. ¿Por qué me hicieron esto a mí? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me hicieron esto a mí? Hacerse a la víctima. No. José no dice la Biblia nada de eso. No se registra que José se quejó de lo que estaba pasando. No hay entonces nosotros no le podemos echar la culpa a los vecinos. No, es que yo soy así por mi papá. No, es que yo soy así por todo el tiempo que viví. No podemos echarle la culpa a eso. Tenemos que cambiar y aceptar las cosas y reconocer y ir cambiando, pero no dejemos la culpa a las demás personas. Jesús no le echó la culpa a las demás personas. Dijo, por ustedes, no le echemos la culpa a las demás personas. Tenemos que nosotros traerle el equipo. Así es mejor. Como dicen por ahí, en la boca cerrada no entra mosca. ¿Saben qué? Entonces nosotros pensamos que defendiéndonos vamos a alcanzar más cosas. No, el que nos puede defender es Dios. Nosotros no nos defendamos. El que nos puede defender es Él. Amén. Dicen,
Mire, aunque la gente que amé fue la que me metió aquí. Esa gente que yo amé, porque él amaba a sus hermanos, pero ellos fueron los que lo metieron ahí, en la cisterna. Entonces, hay personas que te van a meter en la cisterna, pero no tienes que guardar el raíz de amargura. Tienes que perdonar a esos hermanos, a esa familia que te metió ahí, a ese hombre que te metió ahí en la cisterna. Tienes que perdonarlo. José volvió, lo vendieron por 20 piezas de plata, sus hermanos. Pero Josué decidió seguir creyendo en su sueño. No le importó que lo vendieran. Él siguió creyendo lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había entregado. Porque José fue el hombre de Egipto como esclavo, pero todo lo que José tocaba prosperaba. Que él fue como esclavo, pero todo lo que José tocaba prosperaba. Y eso lo dice la palabra. Y aún como esclavo, porque tenemos que tener ese el favor de Dios. Dice, tú puedes haber tocado, han podido haber tocado a ti tu nombre, te han robado plata, te han estafado, te han dañado y te han oído. Pero nadie te puede tocar, es el favor de Dios. Porque aunque le hubiesen quitado la túnica, no. La identidad, no. Porque tú tienes el favor de Dios. Aún en esos momentos, tú tienes ese favor de Dios. José tenía, el diablo le robó la túnica. Pero el favor de Dios te devuelve las cosas. Lo que el enemigo te ha robado, no te preocupes. No te maltrates por eso, porque Dios te lo va a restituir. Así que no te marques con eso. No, Dios te lo va a restituir, porque el favor te hace que todos podamos prosperar. Amén. 22 años sin ver a su papá José. ¿Y cuántas personas, meditando en esto, cuando están en la cisterna, dejan de hablar con su papá natural? Y tienen tiempo sin eso, años sin eso, porque cuando estuvieron en un momento solo, agarraron con su papá natural. Y no tienen que pasar con eso, porque no creyeron en ti, porque no confiaron en ti, porque hicieron esto, porque te abandonaron. No puedes guardar eso. Tiene que haber esa relación. Porque cuando José vio a su papá, wow, imagínense todo el tiempo. Porque estamos perdiendo el tiempo en esa bobada. Mire, aproveche que usted tiene a su papá vivo y a su mamá viva. Yo no tengo a mi papá vivo. Aproveche usted que lo tiene vivo. Entonces no malgastamos el tiempo en bobada. Perdemos en tiempo en cosas que son insignificantes. No, que si yo tengo la razón, no puedo. No, hay que perdonar. Porque ellos no saben lo que hacen. Acuérdense que nadie puede dar lo que no tiene. Ellos son y le han dado a ustedes lo que a ellos les han entregado. Muchas veces ellos han superado más bien en las cosas que han hecho. Porque si usted se pone a ver, su infancia no fue fácil. Su adolescencia tampoco fue fácil. Entonces no lo juzguemos. Más bien tenemos que admirarlo. Porque a pesar de todas esas limitaciones, hoy usted está aquí, es un burro ya grandote. Y hay que honrarle eso. Así que guarde su corazón con sus padres. Amén. Y ahora también con Dios. Porque cuando estamos en la cisterna, también peleamos con Dios. Y no queremos ya conversar con Dios.
porque no entendemos lo que está pasando. Y empezamos esa pelea interna. No podemos pelear con Dios. Vamos en Salmo 5:12. Salmo 5:12. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿A quién va a bendecir Dios? ¿Y quiénes somos justos? Nosotros. ¿Pero por qué somos justos? Por Jesucristo. No por nosotros. Somos justificados por Él. Entonces, a nosotros Dios nos va a bendecir. Y mire, y como un escudo nos va a rodear de su favor. Como un escudo. No solamente nos va a bendecir, sino nos va a rodear como un escudo y de su favor. O sea, que donde lleguemos, pues es que cuando llegaba José, que prosperaba por el favor de Dios que tenía, porque el escudo nos permitía. Amén. Y el tercer principio que quiero darte es, siempre van a venir mentiras a tu mente. Siempre van a venir mentiras a tu mente. Allí es donde tenemos que luchar fuertemente en nuestra mente. Aquí. Porque allí es donde están los gigantes. Grandes. No fuera. Afuera son pequeños en comparado con los gigantes que tenemos en nuestra mente. Y muchas veces son mentiras de Satanás. Porque Satanás es el padre de la mentira. O sea, si Dios te está diciendo, Satanás te está diciendo algo, es contrario a lo que Dios te está diciendo. ¿Me está entendiendo? Porque la mentira es contrario a la verdad. Entonces, tenemos que entender que Satanás es el padre de la mentira. Amén. Miren, jamás, el enemigo va a usar mentira para intentar fabricar más mentiras y que nosotros las podamos creer. Porque cuando nosotros las creemos, se hace realidad, se hace nuestra. Cuando yo creo, porque el enemigo constantemente, está enviando dardos a tu mente, mentiras a tu mente. Entonces yo tengo que echar afuera, porque si yo las creo, se hacen realidad, aunque sean una mentira. Por eso es que tenemos que cuidar de lo que yo estoy creyendo y después es que tenemos que escudriñar la palabra para saber lo que Dios te está diciendo mío, no lo que Satanás está diciendo mío, porque es lo opuesto de lo de Satanás. Amén. Los pensamientos de yo no puedo, no voy a lograrlo, yo no voy a poder cambiar. No, yo no voy a poder cambiar más. Son dardos de Satanás. Que siempre voy a ser el mismo, que siempre voy a ver el éxito en otro y no en mí. Son dardos, mentiras de Satanás. Pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio. Esos son dardos de Satanás a nuestra cabeza. Y si yo la creo, mucha gente se muere, se mata por suicidio. ¿Por qué? Por lo que está creyendo ahí. Lo que está creyendo, lo que el enemigo le está diciendo. Y piensa que ya no hay un mañana. Que ya ahí se acaba todo. Entonces, por eso es que aquí es donde tenemos que luchar más. Es en la mente donde tenemos que luchar más. Amén. Romanos 14:5. Romanos 14:5. Y dice, y cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. Porque si yo no estoy convencido en mi mente, eso no va a pasar. De las cosas que Dios tiene, yo tengo que convencerme en mi mente. Pero completamente. Tengo que convencerme. No va a pasar. Si no me convenzo, no creo. ¿Qué va a pasar? Si Dios me está diciendo algo, no estoy convencido de que eso se haga una realidad. Porque mi razonamiento me dice que no. Mi lógica me dice que no. Y no se hace. Porque tengo que creer. Y
estar completamente convencido. ¿Qué tengo que estar? En lo que Dios me está diciendo. Amén. El que no está convencido en lo que piensa, terminará pensando en lo que alguien sí está convencido. ¡Ah! El que no está convencido va a terminar pensando como aquel que sí está convencido. Porque el que está convencido convence a cualquiera. Miren, ¿cuántas personas les han vendido a usted algo que es falso? Pero porque el tipo está convencido, lo convence. Y yo, pero bueno, me metí en esto. Y así pasan tantas cosas en nuestra vida. Entonces tenemos que nosotros convencernos de las cosas de Dios. Porque después va a llegar a alguien que sí está convencido del mal a sacarme y a decirme que esto es mentira. Entonces, como yo no estoy convencido, le creo que es mentira. Como yo no estoy convencido, creo que Dios no hace milagros. Mire, es algo sorprendente de que hay personas que no creen en los milagros. O sea, de que Dios no hace milagros. A mí eso, ¡pum!, me estalla, porque yo estoy convencido de que eso sí es realidad. Yo soy un milagro. Yo soy un milagro. ¿Cómo usted me va a decirme que Dios no hace milagros? Pero nos han convencido de que no se puede. Nos han convencido en esta mente de que eso hoy es irreal. Pero es real. Tenemos que convencernos para no dejar que otros sí nos convenzan. ¿Cuántas personas, miren, cantantes y mundanos convencen a la gente? Porque ellos se las creen. ¿Cuántos políticos ganan porque están convencidos y convencen a las masas? No porque lo que hacen, por lo que hablan. ¿Y qué hacen? ¿Qué decía Jesús de los fariseos? Cuidado de lo que ellos hablan, o sea, de lo que ellos están haciendo, porque dicen una cosa y hacen otra. Pero ellos tenemos que cuidarnos. Cuidarnos. Que no venga alguien y te convenza. Porque hay el de lado que te quiere convencer. Hay el de lado que te está acariciando para convencerte. Cuidado. Tienen que convencerte. Plenamente en tu mente. No fuera. Es aquí en tu mente. En tu mente. Amén. Y en la cisterna van a haber dos voces. Dos voces. Una, la del Espíritu Santo, que te dice, si puedes, puedes lograr, puedes salir de allí. Pero la otra voz de Satanás, no puedes, no vas a llegar. Es un pecador, es un hipócrita, es un mentiroso, no vas a llegar. Es un falso. Dos voces. Y a la cual yo voy a escuchar, me va a decidir si yo quedarme o sacarme de ese pozo. De ese pozo. Porque está bastante profundo. Pero yo decido a cuál voy a escuchar. Porque Dios siempre te está hablando. Dios siempre quiere animarte a salir adelante. Pero nosotros, sea o no sea, anímate, anímate a volver a emprender, a volver a comenzar, a volver a hacer algo. Anímate, no te quedes en ese hoyo, porque eso es para enseñanza, no para que te quedes allí, a no volverlo a intentar. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Vuelve a pescar, vuelve a echar mal a la red. El Señor toda la noche intentando, no ha podido. Vuelve a hacerlo. Porque ahora es con Dios que tú vas a hacer. Anteriormente estabas solo, sin hacer nada, haciendo las cosas por ti solo. Pero ahora, en el nombre de Jesús, ¡wow!, y una pesca milagrosa. Ya, ¿cuántas pescas milagrosas se han perdido? Por no volver a intentar.
¿Cuántas cosas se han perdido por no volver a intentar? Porque como fracasé, como fallé. No. Todos hemos fracasado, todos hemos fallado, todos nos han pasado cosas difíciles. Pero tenemos que volver a intentar. No, porque esa persona me dio, yo no voy a confiar más en la persona. Pero bueno, que tú también te defraudaste también a muchas personas. Tienes que volver a confiar. Pastor, si usted supiera cuántas veces lo he confiado. Bueno, ¿cuántas veces Pedro le dijo? 70 veces 7, Señor. Le dijo eso. ¿Hasta 70 veces? 7. ¡Pum! Le está en la cabeza a Pedro. Porque no quería perdonar, Pedrito. Pero Jesús le dijo, sí. He perdonado tantas veces, Señor. Sí, seguí perdonando entonces ahora. Seguí. Ay, bueno, está bien, Señor. Esa. Porque Pedro es el más loco, el más salido. Entonces, pero muchos también estaban como Pedro, no quieren perdonar. Señor, yo lo he intentado, he perdonado tantas veces a esta persona, tantas veces he hecho esto por esta persona, tantas veces yo lo he ayudado. Sigue intentándolo. Sigue. ¿Cuántas veces no lo intentaron contigo? ¿Cuántas veces Dios no lo ha intentado contigo y le ha fallado? ¿Cuántas veces Dios ha tocado tu puerta y la ha cerrado? Sigue intentando, no te detengas. Amén. Sí, miren lo que dicen en Jeremías 32, 27. 32, 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para ti? ¿Habrá algo imposible para mí? Me está diciendo. Pero no creemos todas las mentiras de Satanás que nos hacen creer que sí hay cosas imposibles para Dios. Que nos hacen dudar. Entonces la circunstancia va creando que nos hagan dudar de que Dios hace las cosas posibles. Dios ha hecho cosas posibles. Sacó a José de lo más bajo, del pozo. Y lo llevó al palacio ahí. Primero con Potifar, después allá. Pero allá en el palacio. El segundo al mando. Todo el mundo tenía que hacer lo que José le dijera. Esa era la orden que tenía la gente. Ahora le pregunto, ¿hay algo posible para él? Pero, entonces nosotros pensamos, miren, Pedro le cortó una oreja a un soldado romano, discípulo de Jesús, 3 años con él. Y pasó eso. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Le repuso la oreja. Le repuso la oreja. Entonces ahora, ¿cuántas veces nosotros no nos vamos a equivocar? Muchísimas. Pero Jesús va reponiendo la oreja. ¿Me está entendiendo? Porque no hay nada imposible para Él, para usarte a ti, para llevarte a ese palacio. No hay eso imposible. David, un simple pastor de oveja. ¿Sí? Un simple pastor de oveja. Ese. El que nadie daba por él un centavo. Dios lo llevó al palacio a reinar, a gobernar. No peleó ninguna batalla. Ese David. ¿Por qué? Hay algo imposible para Dios. Porque Dios es dueño de toda la carne. O sea, es Dios. Él es soberano y hace las cosas. Entonces confía de que Dios va a sacarte de allí, del pozo, y va a llevarte al palacio. Esto es un proceso. No tu fin. Jesús nació en el pesebre, pero no se quedó en el pesebre. No te quedes en el pesebre tú. No te quedes con esos rodimientos viejos y con esos paradigmas. Necesitamos cambiar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos cuesta a nosotros creer
que Dios lo puede hacer. Y más nos cuesta creer que Dios lo puede hacer con uno. Que Dios puede hacer eso con nosotros. Señor, conmigo. Sí, conmigo. Pero ¿estáis seguros? Y le prendimos 1500 confirmaciones de eso. Pero Dios sí lo va a hacer contigo. Y lo quiere hacer contigo. Y está luchando para que ese sueño se haga realidad. Y está haciendo todo lo que Él puede para que ese sueño se haga realidad. Porque tú naciste con un diseño de Dios. Naciste con un sueño que Él va a cumplir. Y no te va a soltar hasta haberlo cumplido. Amén. Muy bien, un fuerte aplauso al Señor. Despedimos a las personas que están allí conectadas y vamos a colocarnos de pie, por favor.